En primer lugar, deseo dar la bienvenida a los estimados participantes en esta nueva actividad que desarrolla la Cátedra Libre sobre Holocausto, Genocidios y Lucha contra la Discriminación de la Facultad de Derecho de la UBA, junto con el Centro Simón Wiesenthal para América Latina. La Cátedra Libre, cuya dirección tengo el honor de ejercer, fue creada en el año 2007 con el fin de vincular nuestra facultad con la sociedad civil, tanto en el plano nacional como internacional, en el tratamiento de temas tan cruciales para todo ser humano como son la discriminación y el genocidio. Es en ese sentido que anualmente realizamos conferencias, debates, mesas redondas, jornadas, presentaciones de libros, exposiciones y toda una gama de actividades interdisciplinarias vinculadas a nuestra temática, tanto en el ámbito de la facultad como en distintas instituciones del país. Si bien la humanidad no ha podido erradicar manifestaciones tremendas de la crueldad humana como los genocidios, al menos se ha podido implementar en el último medio siglo mecanismos de investigación, detención, juzgamiento y castigo de los responsables de crímenes contra la humanidad. El Centro Simón Wiesenthal, dirigido en América Latina por nuestro expositor, el doctor Ariel Helblum, ha sido y es un protagonista en la lucha no solo para la prevención y sanción de conductas genocidas, sean estas activas o negacionistas, sino también en el combate cotidiano contra los negacionismos y el odio que impregna y motiva discriminaciones que abren la puerta a terrorismos de diversos signos. Hoy expondrá sobre un tema de dolorosa actualidad e imprevisibles consecuencias futuras el doctor Ariel Helblum, quien es abogado de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, es fundador y director desde 2015 del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, es también representante de este centro ante la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, así como observador permanente ante la OEA y el Parlamento Latinoamericano. Por otra parte, ha sido expositor ante la Cámara de los Lores del Parlamento Británico y en la Ciudad de las Ideas en Puebla, México. Esperemos que la campaña de concientización sobre conductas fundadas en el odio y la sublimación de estas conductas en actos terroristas, encarada esta campaña por el doctor Helblum y su centro, promueva la adopción de una legislación local e internacional que neutralice con eficacia este nuevo tipo de crímenes. Bueno, solo me queda darle la palabra al doctor Ariel Helblum junto con mi agradecimiento muy especial por su participación en esta conferencia. Muchas gracias, Roberto, el doctor Malcasian. La verdad es un enorme honor que la cátedra nos haya invitado a que podamos poner esta exposición o esta presentación que habitualmente solemos hacer en distintos ámbitos. Y esta es la última actualización y que en realidad es la segunda vez que la presentamos en la región este año. Tuvimos el honor, digamos, vamos a contarlo ahora mejor durante la exposición y les va a quedar un poco más claro. Nosotros vamos a trabajar a partir de este rato con una presentación y primero contarles un poco quiénes somos. Este señor que aparece debajo en la foto, Simón Wiesenthal, para aquellos que aún no tuvieron la ocasión de saber quién fue, es un sobreviviente del Holocausto que desde el día que terminó la guerra, de una familia de más de 90 personas, solo sobrevivieron él y su esposa.
Y desde ese último día de la guerra en adelante, dedicó toda su vida a poder juntar la suficiente información que permita poder llevar a los tribunales, denunciar, ubicar, encontrar, identificar criminales de la Segunda Guerra Mundial, tanto nazis como colaboradores, que llevaron adelante acciones de lesa humanidad. Su acción en más de 90 años de vida permitió poder llevar a la justicia, identificar y resolver más de 1.100 casos de los que hubo noticia desde aquel entonces. En el año 1977, un grupo norteamericano se acerca a Wiesenthal para proponerle qué va a suceder con su tarea el día que usted no esté. Nosotros querríamos ser la institución que pueda seguir adelante con esta tarea. Wiesenthal lo que claramente sostuvo en aquel momento es que su legado tenía que ser no una institución que solamente se dedique a buscar a los criminales de la Segunda Guerra Mundial, sino denunciar el racismo, la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo y por supuesto el terrorismo, en cualquier lugar donde éste se encuentre, porque en definitiva, en la década del 30 no existió una institución así para poder denunciar e impedir que el nazismo llegue al poder. Por supuesto, este grupo norteamericano aceptó este encargo y se transformó en el Centro Simón Wiesenthal con sede central en Los Ángeles. Hoy es una institución que tiene más de 400.000 miembros en el mundo, que tiene, como decía, su sede central en Los Ángeles y sedes en distintos otros lugares, y fuera de Norteamérica tiene una sede en París, una en Jerusalén, donde todavía reside el especialista en buscar o hablar sobre los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, y desde el año 1992 existe la Oficina para América Latina. Desde entonces tuve el honor de poder ser voluntario en su creación, siendo un joven abogado y ayudando desde la formación institucional, y desde 2015 tengo el honor de dirigirla para toda América Latina. El informe del que nosotros vamos a hablar hoy, hay un departamento específico en nuestra oficina en Los Ángeles, que desde el momento que Internet empezó a existir, se advirtió que iba a ser una plataforma ideal para poder diseminar mensajes de odio. Tanto es así, y que esta predicción tuvo razón, que de una sola, cuando se crea Internet había un solo sitio que servía de host para los distintos lugares de odio, llamado stormfront.org, que todavía existe. Y hoy, por dar un solo ejemplo, durante 2014, el Ejército Islámico, y a través de todos sus distintos proxies, en un solo día podía tuitear solamente en Twitter 200.000 mensajes de odio diarios. Es decir, para que ustedes puedan graficarlo, estamos hablando de 3 canchas y medias de River llenas de gente, con un teléfono en la mano, tuiteando mensajes de odio por día. Y estamos hablando de una sola red social. A partir de ese entonces, el centro decidió dedicar un departamento a poder investigar, llevar al público, denunciar qué hay de nuevo en cuanto al odio y eventualmente poner en conocimiento a la gente para que supiese de qué se trata. Y esto funciona como todos esos que ustedes están viendo son las carátulas de los distintos años donde este informe se llevó a cabo.
Decía que es la segunda vez que lo vamos a presentar este año. Habitualmente este informe se actualiza y se presenta en marzo de cada año en alguna dependencia del Congreso norteamericano. Por razones que todos conocemos, la transición entre las dos administraciones de este año del gobierno norteamericano no han permitido que para marzo hayan estado listas las comisiones, la integración de las comisiones. Se cambió de un sistema donde todo se hacía presencial a respetar un poco más el COVID y hacer las cosas en forma online. Por lo tanto, pasaba el tiempo y el informe no tenía lugar donde ser presentado. En eso actuó el Congreso de la Nación Argentina, que sirvió de host el día 14 de abril y que todavía la presentación puede ser vista en YouTube, en el canal de YouTube de la Cámara de Diputados, donde tuvimos el honor de presentar mundialmente este informe en esa instancia. Igual lo van a ver hoy y van a ver con alguna actualización y sin ninguna traducción, como para poder trabajar sobre estos hallazgos. Va a ser la presentación conmigo quien es secretario de la comisión directiva, el doctor Darío Pensic, que algunos de los temas los va a hacer junto conmigo y le voy a permitir que pueda continuar. Este informe se ha ganado respeto y reconocimiento, sobre todo por esta hoja que tenemos delante. Esta hoja que ustedes ven es un reporte de calificaciones como si fuese no sé, estudiantes a quienes estamos mostrándoles su nota. Y funciona, a veces lo digo con una cuota de humor, como si fuese una guía Michelin de las redes sociales y el odio. Es decir, nosotros damos una nota luego del comportamiento de un año de cuál es la postura que cada una de las redes sociales tiene hacia la filtración del mensaje de odio, o si permite que el mensaje de odio coexista y la red social no sea un espacio amigable. Y digo que funciona de ida y de vuelta porque las redes que mejor nota tienen son aquellas que quieren ofrecer a sus usuarios un ambiente mucho más amigable. Entonces tratan de mejorar día a día la posibilidad de filtrar los mensajes de odio. Hay dos ejemplos que lo pintan muy claro. Habitualmente Facebook es quien siempre tuvo la mejor nota. Ustedes verán que aquí la calificación es al estilo norteamericano, donde la mejor nota es una A y la peor nota es una F. Facebook habitualmente tenía la mejor nota hasta que hace 3 años atrás todos vimos como el nuevo descubrimiento de Facebook Live fue utilizado en marzo por un señor que vamos a ver después en la presentación, desde Nueva Zelanda, con una GoPro en un casco, y él filmó y transmitió en directo cómo mataba 52 personas en 2 mezquitas. Esta transmisión, que empezó un viernes a la mañana y a lo largo de 3 días, tuvo más de 1 millón de reproducciones, hasta que Facebook decidió dar de baja eso. Y inmediatamente comunicarse, porque sabía lo que esto significaba, con nuestra oficina central, sosteniendo que iban a dedicar toda la inversión necesaria para que Facebook Live no permita transmitir cómo era utilizada para poder mostrar cómo el odio era diseminado o cómo es utilizado para ataques de bullying en los colegios o cómo se transmiten determinadas cuestiones que no merecen ser transmitidas. Por otro lado, Twitter era una de las que peor nota venía teniendo hasta que sucedió lo que conté, que en 2014 se verifica que en un solo día tienen más de 200.000 mensajes de odio de quien era considerado terrorista y que utilizaba la red social, entre otras cosas, para poder reclutar terroristas. Y poder, por supuesto, reivindicar ataques terroristas.
Es ahí donde empieza a haber un filtro mayor y empieza a trabajar para poder encontrar algún tipo de filtro y mejorar su nota. Caso absolutamente distinto son aquellas que ustedes ven ahí que tienen una pésima calificación, la cuales, entre otras cosas, tiene que ver con que no les importa y que cuando uno abre una cuenta, por ejemplo, en vk.com, que es la versión rusa de Facebook, uno sabe que puede exponerse a cualquier cosa y que no hay ningún tipo de queja posible respecto al mensaje de odio. Es decir, uno abre una cuenta y sabe qué es lo que está dispuesto a soportar. De hecho, por ejemplo, ustedes ven ahí en el segundo grupo, hay una que se llama Anon Up, que de hecho está armada por este grupo que generó, entre otras cosas, la trata de la toma del Capitolio el día 6 de enero, llamado QAnon, y que transmite estas teorías conspirativas habitualmente. Entrando directamente, este es un año donde el informe, vamos a ver como, entre otras cosas, tuvo muchísima importancia dentro de todo lo que tiene que ver las redes sociales, la importancia del COVID y el hecho de haber estado todos en distintos lugares del mundo con mayor restricción en cuanto a la movilidad y el nacimiento de muchísimas teorías conspirativas buscando culpables donde no los hay. Entre otras cosas, esto era mostrando, por ejemplo, era un afiche que llevaba el nombre de una organización de salud norteamericana en forma apócrifa y que lo que estaba diciendo es que si uno se ve contagiado del COVID, lo primero que debería tener que hacer es visitar mezquitas, visitar sinagogas, pasar un día en el transporte público, visitar otros vecindarios y de esa forma contagiar a aquellas personas que para estos grupos resultan indeseables. Fíjense, tosele a tu minoría local. Y el grupo que reivindica esto, Atomwaffen, son aquellas personas que son de ultraderecha o grupos de supremacía blanca en los Estados Unidos. Fíjense ustedes, inmediatamente que comenzó el COVID, tratar de encontrar y victimizar, sobre todo en la costa oeste norteamericana, a la población asiática, descendiente de asiáticos, a quienes estaban comentando de ir y tomarlos como los culpables de haber generado el COVID. La red Telegram, ustedes habrán visto y todos habremos, nos llegaba algunos mensajes donde cuando se estaba comentando de que WhatsApp iba a cambiar sus reglas de privacidad, todo el mundo decía, bueno, hay que abrir otro tipo de cuentas como en Telegram. Telegram no tiene absolutamente ningún tipo de restricción o de filtro en cuanto a mensaje de odio. Y ha servido, entre otras cosas, para poder ver cómo, por ejemplo, este señor que se llama James Mason, igual que el actor, durante todo el año pasado estaba promoviendo a través de esta red la idea de lo que en definitiva sucedió, que era la toma del Capitolio, que es ir y salir y todas las teorías conspirativas juntas para poder ir y realizar esto de la toma del Capitolio. Fíjense esta otra. Esto que se llama o se presenta como Feuer Krieg Division es una cuenta que después de ser rastreada tenía su base en Estonia y quien llevaba adelante esta cuenta absolutamente extremista era un chico de 13 años que llevó adelante esta cuenta y tuvo muchísima difusión dentro de los grupos. Y esto es material de lo cual absolutamente circula dentro de los grupos y chats de Telegram. Fíjense, esto es meses antes. Atomwaffen, por ejemplo, es el nombre de el que se llamaba Orden Nacional Socialista Norteamericano, y cuando fueron apresados sus líderes toma el nuevo nombre,
Y absolutamente, juntate con los nazis locales y fíjense que meses antes ya estaban promoviendo lo que en definitiva sucedió el 6 de enero, que ir a tomar el Capitolio. Ahora, otra de las cosas que habitualmente se van a ver en las redes sociales o en distintas redes sociales es la deificación o tratar de ver esto que van a tener toda la forma de estampita y que vamos a verlos como ídolos, aquellas personas que promueven el asesinato en masa. Este señor Brenton Tarrant es el que llevó adelante la matanza en Christchurch, Nueva Zelanda, de la que hablaba antes, y ellos se basan en lo que se llama la teoría del gran reemplazo, es decir, que está sucediendo un genocidio a los blancos a través de lo que se llama la diversidad, de que permitir que la gente pueda vivir en comunidad, de que se abran todas las, sin ningún tipo de regulación y que todos somos iguales, y que son palabras en código que esconden un genocidio blanco, que es acabar con ellos. Este señor, Robert Bowers, es el que ustedes recordarán, hace 2 años atrás, una mañana dijo, estoy cansado de postear en las redes sociales un sábado a la mañana, y salió y mató 11 personas en una sinagoga, la sinagoga Árbol de Vida en Pittsburgh, y entre otras cosas lo que hizo es esto, utilizando el logo de Nike, diciendo, si algo es importante para vos, si estás dispuesto a sacrificarlo todo, anda y hacelo. Es decir, just do it. Fíjense ustedes el tipo de gráfica que por supuesto tiene que ver con este reconocimiento del mensaje de odio. Todos estos son personas que salen a matar gente. Desde 2001 en adelante, el centro entendió que las redes sociales estaban siendo utilizadas, cuando hablábamos de ciberterrorismo, al invitarlos a esta charla, no estamos hablando de delitos informáticos que tengan que ver con números o con cuentas, sino con la influencia que las redes sociales tienen en el reclutamiento, en la preparación, en el adoctrinamiento e eventualmente la reivindicación de actos terroristas. El atentado a las Torres Gemelas lo dejó claro y concreto, y hay más de una prueba al respecto. Y entre otras cosas, nosotros vamos a ver, por ejemplo, donde no se trata de un grupo en particular, sino todo tipo de sitios de culto, sin tipo de distinción, y son un objetivo claro y concreto. Y no estamos exentos en la región. Aquí tenemos marcado en 2016 en Paysandú, Uruguay, en el cual alguien que venía desde hace tiempo radicalizándose a través de su influencia con las redes sociales, decidió una mañana, luego de haber reconocido de que se convertía al Islam, salió a la calle con un cuchillo de cocina y gritando Dios es grande, mató al único o al comerciante judío de Paysandú en el momento que se iba a empezar el horario de la siesta. Y esto fue algo que golpeó muchísimo en Uruguay. Y lo primero que América Latina tiende frente a estas cosas, y lo digo en general, es, bueno, esto es un hecho aislado, no le demos importancia, este fue un loquito, que es como le dicen en Uruguay, pero en definitiva es algo que se repite, es un modus operandi que se repite, y que se repitió mucho y lo vinimos encontrando antes de los Juegos Olímpicos de Río también. Estos son distintas gráficas que van apareciendo, en este caso en Instagram, en el cual ustedes ven en el reflejo de ese cuchillo que ya de por sí muy fácilmente nos están enseñando de que si uno tiene que salir a matar a alguien, tiene que usar el cuchillo al revés, y se ve reflejado los símbolos de ejército islámico o de ISIS en esa instancia. O, por ejemplo, la utilización de automotores, camiones, para poder llevar adelante atentados y después reivindicarlos. Y aquí lo que está diciendo pasa por encima de ellos sin ningún tipo de piedad.
Esto lo vimos en Niza, lo vimos en Barcelona, lo vimos en distintos lugares y, perdón, y por supuesto, para Argentina esto nos tocó porque todos recordamos que hace 3 años atrás, en Nueva York, el 31 de octubre de 4 años van a ser, de 2017, 10 amigos rosarinos decidieron festejar que hacía 30 años que habían terminado su colegio secundario y seguían siendo amigos desde entonces y se fueron unos días a Nueva York y mientras paseaban en bicicleta, un terrorista uzbeco había alquilado una van, subió encima de la bicisenda y mató a 5 de ellos. Esto, por ejemplo, es muy fácil encontrarlo en distintos lugares de Instagram y la verdad que llama la atención y está enseñando cómo con un simple, cuáles son los lugares que con un solo tajo de un cuchillo de cocina alcanza para poder matar a alguien solamente con un solo tajo. Esto es en YouTube, van a encontrar, por ejemplo, cómo hacer explosivos. Esto es lo que demuestra, entre otras cosas, todos estos posts que nosotros mostramos. Están a los efectos de que ustedes vean que toda la idea que nosotros alguna vez tuvimos de cómo se prepara o se lleva adelante o se trata de inculcar para poder lograr un acto terrorista, esto de que alguien viene a reclutar gente, de que se los lleva a algún sitio alejado, de que les enseña, de que los adoctrina. Bueno, esto no existe más. Todo se hace a través de lo que existe en las redes, gente que se dedica a pasar horas, que es captada por distintos tipos de mensajes, y la organización terrorista lo único que tiene que hacer después del atentado es reivindicarlo. Fíjense ustedes, todas las redes sociales, cómo hacer un barrilete incendiario y quemar los campos de su vecino. Y la traducción, y esto es una página de Hamas donde explica cómo quemar los campos del vecino, o mata a tu vecino cruzado. El cruzado para los extremistas musulmanes no es otro que el cristiano. Es decir, es ir a cualquier tipo de cristiano y ve, acuchíllalo, mátalo, dególlalo, quema su casa y que Dios te bendiga. O, por ejemplo, las distintas formas en que las redes sociales se dedicaron a poder evitar determinados mensajes de odio. Todos medianamente estuvimos de acuerdo en el momento que al expresidente Trump le dijeron: usted no puede seguir teniendo cuentas en las redes sociales porque está promoviendo el odio. Sin embargo, el ayatollah Jamenei pide la solución final y la destrucción del Estado de Israel, entre otras cosas, de la misma forma que lo piden los nazis, o lo pidieron los nazis, y en ningún momento tuvo ningún tipo de sanción respecto de su cuenta donde está llamando a este genocidio. Vamos a encontrar en nuevas redes sociales, en los cuales, por ejemplo, en TikTok, este chico preadolescente empieza a subir determinadas informaciones de cómo se viste como un soldado nazi, por ejemplo, y es un chico chiquito. O en Spotify los nombres, fíjense ustedes, nombres de determinadas listas. La fiesta de jugar a las escondidas de Ana Frank, o el gas de Ana Frank, o la ducha de Auschwitz, la fiesta de la ducha de Auschwitz. Darío, es tu momento. Con ustedes, Darío Pensic, secretario de la Comisión Directiva del Centro Bicental para América Latina. Darío. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Si vamos a hablar de odio en las redes sociales y si vamos a hablar de odio en todo ámbito digital en general, hay algo que no podemos dejar de tener en cuenta. Desde la edad de piedra, los adultos tenían el conocimiento, se lo transmitían a los jóvenes, a los chicos, a los adolescentes, y posteriormente se seguía esa continuación de transmitir contenido. Hoy en día, con todo lo que está vinculado a Internet, eso cambió totalmente. El conocimiento ya no lo tienen los adultos, sino que lo tienen los chicos y los adolescentes. Hoy en día, un chico probablemente sabe muchísimo más de redes sociales o de juegos online que sus padres, sus tíos, sus abuelos.
Y esto es único en la historia, nunca pasó antes. Pero ¿cuál es el problema? El conocimiento no viene de la mano de la experiencia y no viene de la mano de la protección. Y justamente, ¿qué era lo que pasaba a todos, lo que nos pasó a todos nosotros cuando éramos chicos? Como éramos vulnerables y no teníamos el conocimiento, nuestros adultos nos decían, nuestros padres, abuelos, profesores nos decían, con esto tené cuidado, con esto protegete. Pero hoy en día los chicos circulan en ámbitos con conocimiento, pero siendo totalmente vulnerables. Y eso es lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, en los juegos en red, donde los chicos interactúan con otros adultos teniendo el conocimiento perfecto del juego, pero siendo vulnerables y sin saber qué es lo que está pasando detrás y sin que sus propios padres, profesores, tíos, abuelos sepan con quién están hablando. Siempre doy el mismo ejemplo. Nosotros de chicos nos decían no hables con extraños. Esta premisa no existe en Internet, no existen los juegos online. Los chicos interactúan con un montón de personas que no conocen y porque saben cómo apretar los comandos del juego piensan que están seguros y no saben cuáles son las intenciones de la persona que está del otro lado. Y no hay ámbito seguro en ese sentido en Internet y en los juegos online. Eso es algo muy importante para aclararlo, porque uno pensaría que no hay que meterse en páginas raras y listo, y no es así. En los discursos del odio y las personas intolerantes se meten en todos los ámbitos. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Fortnite, por ejemplo, es uno de los juegos más conocidos del mundo. Estamos hablando de que en el 2018 fue el principal juego del mundo y probablemente todos, si conocemos gente joven, conocemos gente que lo ha jugado. Bueno, por ejemplo, en Fortnite se han encontrado cosas como las que vemos en pantalla. Gente que toma las herramientas de Fortnite, que son para construir edificios, construir casas, usar la creatividad para construir ciudades, y lo utilizan, por ejemplo, para construir una esvástica. Y pensemos esto desde la mente de la persona que entra a este juego, por ejemplo, en un modo online, y se cruza con esto y no sabe qué es, y lo empieza a repetir y lo empieza a recrear. Y además este es un ejemplo muy bueno por el siguiente motivo. Acá se ve perfecto la interacción entre redes sociales y juegos. Esto, por ejemplo, es un video de YouTube que alguien no solo hizo las básicas, sino que las subió a YouTube para que otros vean cómo se puede hacer. Que además incluía canciones militares alemanas de la década del 30, como para que no queden dudas de qué estaba hablando cuando quiso hacer este video. Y lo peor es que ni siquiera fue el único video de YouTube explicando cómo hacer esvásticas en Fortnite. Y no es el único ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, otra plataforma muy conocida que es Steam. Para el que no la conoce, Steam es una plataforma que tiene millones de usuarios, está presente en montones de idiomas, y es una plataforma donde uno puede comprar juegos y utilizarlos en distintos espacios, en celulares, computadoras, consolas, etc. En Steam hay dos grandes problemas. Primero, los grupos de chat que existen en Steam, como pueden existir en un montón de plataformas, que son un ámbito perfecto para que personas que tienen malas intenciones ingresen desde el anonimato e intenten captar gente vulnerable para sus proyectos. Y no hablo de proyectos santos, precisamente. Esto una vez nos pasó cuando estuvimos presentando este informe con chicos más chicos, que un chico nos dijo, bueno, es fácil, si yo no conozco a la persona y me viene a decir que tengo que hacer un atentado terrorista, no le hablo. Pero la realidad es que esto no funciona así. Se meten en un grupo de Steam e intentan enganchar al resto de las personas a través de contenidos amigables. Che, ¿viste el juego este? Qué interesante, ¿querés que te pase códigos? ¿Viste qué meme gracioso este? Digamos, intentan ingresar y familiarizarse para desactivar todas las alarmas. Y ha habido registros de chicos que han terminado en ámbitos muy malos, precisamente porque los captaron a través de Steam. Y además Steam tiene otro gran problema, que es los juegos que se pueden llegar a vender. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un juego que, a diferencia de Fortnite, por ejemplo, que es un juego con buenas intenciones, pero que se ha utilizado para el mal, acá encontramos un juego que directamente es un juego de odio. En marzo del 2019, en Steam se subió el tráiler de un juego que se llamaba Rape Day o Día para Violar. Para que nos demos una idea, el objetivo del juego era asumir el personaje de un hombre que su única función en el juego era matar, violar y abusar a la mayor cantidad de mujeres posibles. Cuantas más mujeres matabas, más puntos tenías.
Este era el concepto del juego. Imagínense que Steam acceden millones y millones de usuarios. Cuando se descubrió esto, Steam dio de baja el juego en la plataforma, pero sus creadores avisaron, los creadores de este juego, que lo iban a subir en otra plataforma que sí les permita venderlo, lo cual demuestra que siempre va a haber un espacio para que el odio pueda decirse y comentarse libremente y difundirse libremente. Si seguimos avanzando, vamos a encontrar otro juego conocidísimo, Minecraft, que muchas veces lo vemos como la gente lo utiliza para la creatividad. Bueno, en este caso vemos una imagen tan burda como dolorosa. Gente que tomó las herramientas de Minecraft para crear una cámara de gas. Que incluso, vuelvo a repetir lo mismo, ni siquiera es el único ejemplo que hemos encontrado. Si uno entra a YouTube, por ejemplo, iba a encontrar montones de ejemplos de gente que construyó cámaras de gas, algunas más complejas, otras menos complejas, que incluso algunas llegaron a tener, digamos, palancas que decían gasear a los judíos. Esto es algo que estaba en la internet que todos conocemos. Después tenemos Discord. Discord es una plataforma que, digamos, el problema por el cual lo estamos trayendo es que ofrece la posibilidad de interactuar en un montón de servidores. Para el que no lo sepa, un servidor va a contener un montón de material, salas de chat, lugares para compartir contenido, y vamos a encontrar servidores como este, por ejemplo, uno que se llamaba The Greatest German Empire, el más grande imperio alemán, donde se invitaba a la gente, por ejemplo, a sacarse fotos haciendo Heil Hitler con el brazo, compartir memes vinculados al nazismo y abrir chats para difundir ideología nazi, y se van adaptando y también difundían, por ejemplo, stickers para WhatsApp, donde se atacaba a minorías o se difundía ideología nazi. Y esto ni siquiera es el único servidor que vamos a encontrar. Todos estos que estamos viendo en pantalla son más servidores en Discord, donde se difunden publicaciones intolerantes y discursos del odio. Ahí tenemos KKK, tenemos, si seguimos avanzando en pantalla, nuevamente servidores vinculados al nazismo, ya distintos al que les presenté inicialmente. Y saliendo un poco de lo que es los juegos en redes sociales, pero entrando a lo que es nuestra región, vamos a encontrar, por ejemplo, algunos ejemplos que también son importantes para este tema. Por ejemplo, una organización neonazi llamada Movimiento Veganista, que a pesar del nombre que tiene, son extremadamente peligrosos. Es una organización que además interactúa mucho con las redes sociales y que tiene una producción audiovisual impresionante. Entonces, más allá de las cuestiones ideológicas, religiosas que tienen, porque plantean cuestiones medio como que existe una lucha entre el cielo y el infierno, que los nazis eran los enviados de Dios y los judíos los enviados de Satanás, digamos, si uno se abstrae de esa cuestión religiosa, encontramos una organización neonazi con presencia en toda América Latina, incluyendo Chile, Brasil, Colombia, Argentina, México, Perú. Estamos hablando de que está en muchísimos países, Ecuador, y que produce material audiovisual en todos estos lugares y tiene redes sociales en todos estos lugares. Y, por ejemplo, escriben libros, para que se den una idea, un libro de ellos se llama La historia del tío Kurt, donde un chico tiene aventuras, como cualquier libro infantil, y la gente que se va cruzando, los personajes, los héroes que lo van ayudando, son los jerarcas nazis. Entonces a este chico Kurt resulta que cuando tiene un problema lo ayuda Hitler, Himmler, Goebbels, Eichmann, esos son los buenos de la historia. Y acá, si querés, te dejo, Ari, para terminar con esta imagen bastante novedosa y moderna de movimiento veganista. Digamos, uno de los libros que ellos venden o hacen, digamos, como para poder llegar a público joven, habla de El misterio de Belicena Vilca, y lo que muestra es que, en definitiva, le está devolviendo la vida a este chico. Digamos, la lectura de este libro le va a devolver la vida de lo que le están quitando movimientos como Black Lives Matter, como los comunistas, como la diversidad sexual, el movimiento pro aborto, los judíos, todo mezclado, los medios de comunicación, CNN, History Channel, como que todos le mienten y que hay que desintoxicarlo de este tipo de situaciones. Vamos a entrar en territorio nuestro. Durante la pandemia, gente que sostenía, subiéndose al mensaje de anticuarentena y antivacuna,
vamos a encontrar que durante este año proliferó muchísimo las teorías conspirativas y el mensaje de odio. Un grupo llamado Guía Argentina que a medida que iba teniendo distintas páginas, hoy va por la número 5, porque le van cerrando una tras otra e inician nuevas, pero es muy difícil en estos momentos que con ese nombre puedan abrir una nueva. Pero en determinado momento estos carteles que ustedes ven fueron pegados en las calles en Neuquén, en la cual hablaban no a la vacuna obligatoria, normalicemos el tiranicidio, con lo cual están suponiendo de que el gobierno democrático argentino es de tiranos, y ya sabemos, los estudiantes o los profesionales sabemos que el tiranicidio es la reivindicación de poder matar a un tirano en beneficio del pueblo. O sostener, por ejemplo, cuando salió la aplicación Cuidar, de que esto era un gran hermano en la cual el Estado nos iba a controlar desde la aplicación. Bueno, esto es más o menos lo que dijimos al principio, lo de cómo utilizar que el COVID es una dictadura judía del mundo para poder, y que hay que preparar, hay que luchar, como esto es en Junín, Santa Fe, y verán, acá es la quinta cuenta que vienen trayendo. Y por supuesto, toda la idea de teorías conspirativas de que hay una tercera invasión judeo-británica, es decir, todo mezclado, pero para poder llamar, o que, por ejemplo, que junto con la vacuna iba a venir un chip con el cual iban a controlar a la humanidad. Esto es un grupo que tiene su sede en Venezuela y que es la llamada, un grupo que se llama Centro Cultural de Intercambio Iraní-Latinoamericano. Y aquí lo que sostienen es que, al igual que el COVID, la existencia de Israel es la pandemia de la humanidad, y como tal hay que deshacerse de las pandemias y de los virus. Y la página desde donde esto está siendo promovido, está ababil.org, es una de esas páginas que están siendo perseguidas por el FBI, entre otros. Esto es en la Argentina, esta doctora que ha venido al Congreso a hablar, entre otras cosas, en contra del aborto, hoy sale a las calles para sostener de que la infectadura, el totalitarismo, y que esta idea de médicos por la verdad es un conjunto que viene a plantearse como anti-cuarentena, anti-vacunas, y entre otras cosas, por ejemplo, sostiene de que el COVID no existe, sino que cuando uno va a hacerse un hisopado, el virus está en el hisopo, entonces da positivo, y que de esa forma nos tienen controlados a todos para quitarnos la libertad, y que esto es una conspiración de los dueños de los laboratorios junto con los gobiernos para mantener controlado a la humanidad. Y fíjense que quienes llaman, entre otras, a las manifestaciones de este grupo, son gente que se autodenomina tacuara, al igual que el movimiento de ultraderecha argentino de la década del 60. Esto existió en Colombia, en lo cual sostienen lo mismo, de que hay todo tipo de ideas conspirativas respecto del COVID. Este es un grupo que se autodetermina como los que apoyan a quien hasta estos momentos viene ganando las elecciones en Perú, Castillo. Su partido Perú Libre ya estaba sosteniendo, alguna de sus seguidores, de que van a perseguir a los extranjeros, entendiendo como extranjeros a los judíos, entre otras cosas. Es decir, ya viene después fue negado como que es parte de su grupo, pero digamos, esta cuenta sigue existiendo y sigue sosteniendo este tipo de mensajes. La utilización del tema del holocausto cuando se votó lo del aborto, por ejemplo, quitando de contexto y utilizando un elemento que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra.
por supuesto, si lo más malo del siglo XX fue Hitler y le vamos a poner la identificación de nuestro enemigo, ese es el malo y nosotros somos los buenos. Darío, te dejo este episodio para que lo puedas explicar. Bueno, no sé si todos lo conocen o alguno lo conoce. Adolfo Gaich es un jugador de fútbol que nada tiene que ver con discursos del odio, por lo menos de su parte, pero lo ponemos de ejemplo para demostrar también hasta dónde se puede llegar a meter este tipo de publicaciones y la difusión de ideas intolerantes. Gaich tiene un apellido que puede tener una cierta, puede sonar, digamos, germánico, aparte de que es un chico alto, rubio, que digamos entra en el estándar de las personas que creen en esa diferenciación de razas, y esto que el chico no tiene nada que ver y que nunca se ha manifestado a favor del nazismo, ni ideas raciales nazis, ni nada parecido, resulta que empezó primero a ser llamado dentro de algunos foros del club donde jugaba en su momento, en San Lorenzo de Almagro, de Argentina, empezó a ser llamado como el Führer, por algunos hinchas que participaban de estos foros. Y posteriormente modificaron su Wikipedia, su biografía en Wikipedia, poniéndole como apodos, cosa que nada que ver, pues su apodo es el tanque, poniéndole el Führer, el genocida del gol, la solución final, el rey de la raza aria. Como para que veamos también cómo hasta en el espacio más insólito puede llegar a colarse los discursos del odio. Y vamos a mencionar algo que está sucediendo hoy en día, lo que hacemos con el Centro Wiesenthal. Este informe, como les decíamos antes, se presenta todos los años hace ya muchísimo tiempo, pero siempre se obtenía la mayor cantidad del contenido vinculado a nuestra región desde Estados Unidos. A partir del año 2019 creamos en la provincia de Tucumán, luego de la visita de nuestro decano adjunto, el señor Rabino Cooper, a la provincia, creamos junto con la Gobernación de Tucumán un proyecto llamado Proyecto Tucumán, en donde se seleccionó a un grupo de estudiantes de secundario para que ayuden a rastrear publicaciones de odio en las redes sociales. Y todo este contenido que estamos viendo que aparece en pantalla son publicaciones que ellos encontraron y que fueron incluidas en el informe anual. Les dejamos unos minutos antes de las preguntas esta última página porque entendemos siempre de que esta es el primer encuentro que tienen con nosotros. Ahí tienen todas nuestras vías de contacto, teléfono, redes sociales, para que eventualmente puedan sacar una foto a la pantalla y que si mañana, pasado o en otro momento tienen ganas de charlar algo o seguir en contacto con nosotros o saber más sobre las distintas cosas que hacemos, por supuesto, ahí tienen nuestras redes y nuestra fórmula de contacto. Desde ya, esta es una muestra, digamos, de lo que fue el trabajo que fuimos encontrando a lo largo de 2020, principio de 2021, y que muestra el mensaje que nosotros, digamos, queremos hacer llegar como para que la gente sepa que esto está pasando. Es decir, no es que nosotros vamos a lograr que las redes sociales se transformen de la noche a la mañana en un espacio libre de odio. Pero muchos de ustedes, por lo pronto, van a tomar determinada conciencia después de la charla de hoy. Por ejemplo, de que a determinados jóvenes no es que hay que impedirles seguir seguir jugando, sino que sepan de qué se trata y sepan qué es lo que tienen por delante cuando van a jugar, o eventualmente que puedan tener la posibilidad de que al momento de abrir una cuenta en una red social, también puedan eventualmente ustedes saber a qué se exponen y a qué no. Por ejemplo, como dijimos al principio, tienen toda la libertad de abrir una cuenta en Telegram, pero cuando alguien en Telegram está sufriendo algún tipo de ataque o acoso o que no espere nuevamente de que la red social le va a dar una mano para poder eventualmente poder evitar esa situación. Gracias, Roberto. Te dejo con las preguntas si es que tenemos alguna. Bueno, hay alguna pregunta. Mira, hay un par de preguntas acerca de cuál es el marco legal existente para evitar estas incitaciones a la discriminación o al terrorismo
en las redes? Hay algunos temas que, a ver, acá puedo hablar con mis colegas, por lo general casi todos son abogados o estudiantes de derecho. Y todos sabemos que la regulación siempre llega después del hecho. Es decir, cuando tenemos una novedad, tenemos una nueva, las redes sociales fueron una novedad y no teníamos una regulación eventualmente como para que para lo que venía. Y esto se va construyendo jurisprudencialmente. Hay quienes entienden de que digamos, la legislación tiene unas fórmulas como para poder evitar y algunos entendemos que es más difícil. Por ejemplo, tenemos la vieja discusión de si la libertad de expresión tiene límites o no tiene límites. Discusión que no voy a desarrollar ahora y que por ahí damos para alguna otra actividad en algún otro exacto, momento. da para otra charla. Que da para otra charla y que con gusto tenemos una posición al respecto. Pero uno puede encontrarse con jueces que digan, no, momento, por más regulación que uno tenga y que haya una ley antidiscriminatoria, a mí me tienen que mostrar primero el dolo en la persona en la que está llevando adelante, etcétera, o no. Pero tenemos un tema con el tema de la jurisdicción, es decir, uno puede llegar a sostener, bueno, aquí tengo un problema, por ejemplo, hay distintas teorías. La Unión Europea tiene la teoría de que hay una determinada regulación de que las redes sociales o los 5 grandes proveedores de redes sociales deben tener algún sistema de autorregulación para evitar el mensaje de odio, porque si no van a proceder a legislar o a cortar determinadas situaciones. Ahora, suponiendo de que el hecho suceda en Alemania, pero el servidor se encuentra en Nigeria, no hay ninguna posibilidad de que desde la Unión Europea puedan actuar en contra de ese servidor. Los Estados Unidos tienen una postura bastante diferente. Ellos creen muchísimo en otras situaciones. Lo que se está trabajando aún es que ustedes vieron que cuando uno abre una red social, aparece el último paso antes de que se habilite la red, aparecen las condiciones generales y un montón de hojas y hojas de cosas escritas que nadie lee y al final dice I agree y cliquea diciendo que acepta. Y lo que se está tratando de lograr, por lo pronto desde nuestra sede central, es trabajar con los proveedores de redes sociales para que dentro de esas condiciones generales esté el hecho de que si alguien utiliza esta red social para el mensaje de odio, inmediatamente significaría la baja de esa red. Ahora, si yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué criterio tenemos en América Latina, no solo en Argentina? En América Latina, ¿tenemos el criterio de la Unión Europea o tenemos el criterio de los Estados Unidos? La realidad es que no tenemos ninguno. Tenemos siempre otras urgencias y en ningún momento nos hemos puesto a pensar o a ver de qué manera legislamos esto. Entonces tenemos que innovar con la legislación que tenemos. Tenemos que hablar de si hay derechos personalísimos, si hay en temas de libertad de expresión o si hay un exceso en la libertad de expresión, y tendremos que encontrar soluciones que a veces son contradictorias y a veces recurrir a la ley que tenemos, como por ejemplo la ley antidiscriminatoria en algunas cuestiones. Bueno, muy bien. Mira, tenemos otra pregunta que formulan Matías Coriciano y también Nora Fischbach en el mismo sentido. De alguna manera, la pregunta es ¿cuál es tu opinión sobre grupos como Black Lives Matter? No sé si los conoces. Sí, claramente. Yo creo que no puede haber una posición respecto de un grupo en general. Hablemos de un movimiento, digamos. Hay un nuevo movimiento que surge desde hace un tiempo atrás, hablando de la reivindicación de los derechos de las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos. Y en realidad en otros lados del mundo, y luchando por esta situación. Ahora bien, hay determinadas dirigencias
de determinados grupos que empiezan a tomar determinadas posiciones. Y esto da para largo y tendido, que tiene que ver con lo que llamamos la interseccionalidad. Es decir, esta idea de que el mundo está dividido entre opresores y oprimidos, entonces yo, para poder elegir de qué lado estoy de un conflicto, me voy a poner siempre del lado del oprimido porque tiene menos posibilidades. Y esto no siempre 1 más 1 es igual a 2 en esta situación. Entonces, hay determinados grupos que como grupo toman determinada, o sus dirigentes toman determinada postura respecto de otros conflictos distintos de los que estamos hablando y a veces se llega a temas equivocados. Y aquí es donde surgen determinados problemas que, bueno, es mucho más largo de explicar y creo que esto da también para de lo que tiene que ver con determinadas crisis de pensamiento después de la caída del muro de Berlín, de lo que dio lugar las distintas izquierdas en el mundo, lo llamada izquierda identitaria, entre otras cosas, pero bueno, recomiendo muchísimo la lectura de un librito muy chiquito, unas 160 páginas, de un escritor argentino que vive en Francia, que se llama Alejo Shapire, que se llama La tradición progresista. Analiza clara y concretamente y habla de esta situación no solo de Black Lives Matter, sino de lo que sucede con la teoría de la cancelación, de esta situación en la que ahora nos encontramos con que para reivindicar determinada situación tenemos que ir a que los cuentos infantiles, por ejemplo, porque el príncipe no pidió el consentimiento de Blancanieves para ir a darle un beso, por ejemplo, cuando estaba dormida, o que tenemos que sacar de las plataformas lo que el viento se llevó porque es esclavista. Entonces, este tipo de situaciones tiene que ver con esto y realmente este análisis en 160 páginas yo lo recomiendo y me evita tener que ser largo y poder eventualmente charlar de estos temas cuando alguien tenga interés, tienen nuestras redes para hablar. Ariel, tenemos una pregunta interesante también que hace Micaela Muller-Laufer. A ver. Pregunta, dice, según la información que ustedes tienen, el contenido que se da de baja suele ser el resultado de lo que los algoritmos detectan como contenido no apto o es consecuencia de las denuncias que hacemos los usuarios. O sea, ¿cómo funciona el sistema en definitiva? Cada red social tiene un sistema diferente y hay sistemas diferentes en determinadas situaciones. Por lo general, a veces se da de baja determinado contenido y a veces lo que uno está tratando de buscar es que la plataforma se dé de baja. Porque la utilización de la plataforma ya es una utilización digamos que no tiene que ver con la utilización de una red social, sino de la búsqueda de objetivos ilegítimos. Es un trabajo todavía para poder llevar adelante y mucho. Nosotros tenemos, en base a todo este conocimiento, elaboramos una actividad llamada Instrumentos para la Convivencia, que en nuestra página también existe, y que la llevamos por lo general a escuelas, grupos de profesores, de docentes, en las cuales tratamos de reflexionar cómo diferenciar un contenido ofensivo de un contenido que no me gusta. Y qué elementos tenemos los individuos para poder custodiarnos individualmente de lo que sucede en las redes sociales. Nos ha tocado, por ejemplo, con esto que Darío explicaba de los juegos, ver que en una charla en un colegio en San Juan, por ejemplo, los chicos de primer año de secundario, 12, 13 años, nos contaban de que empezaban a armarse, por ejemplo, cuentas de Instagram inocentemente y que no tenían idea de cómo manejar la privacidad y cómo determinados adultos empezaban a decirle, bueno, mandame una foto así, mandame una foto así, y después iba elevando el nivel de, digamos, para poder eventualmente llegar a pedir que le manden una foto, mándame una foto mandándome un besito, o siendo más sexy, y los chicos realmente no tenían idea de cómo manejarlo, y los adultos no tenían idea, los docentes estaban al lado nuestro sorprendidos de que nunca habían sacado este tema.
y en definitiva nos estaban contando a nosotros toda esta situación de que no sabían manejar. Y esto tiene que ver con que hay elementos individuales que cada uno de nosotros tenemos. Así, hay gente que cuando ve determinado contenido, lo primero que hace es mandarnos un mensaje a nosotros: mirá lo que está circulando. Bueno, a ver, vos tenés tanto derecho como yo a pedir o denunciar este contenido. Hay veces que los algoritmos reconocen determinado mensaje de odio y lo dan de baja, pero a veces estos algoritmos se equivocan. Voy a dar un ejemplo claro. Hace un año atrás, nosotros sacamos un comunicado de prensa en el cual estábamos preocupados por cuál va a ser el destino del águila nazi del frontispicio del acorazado Graf Spee, que estaba hundido en el Río de la Plata en una batalla en 1939 y que lo recuperaron en Uruguay. Entonces nosotros subimos un mensaje, digamos, a nuestras redes sociales con la foto del águila con el que estábamos preocupados, y el algoritmo de Facebook nos dio de baja a nosotros porque nosotros subimos una imagen que contenía un esvástica. Y por ahí hay otros que están tratando de promover determinada ideología y no les dicen absolutamente nada. Entonces, creo que es un trabajo que todavía hay muchísimo por hacer. Muy bien, mira, hay dos personas que hacen unas preguntas sobre el ciberpatrullaje. Una es Bárbara Sosa y la otra es Cintia González Gómez. Bárbara Sosa dice, las uno porque creo que se pueden contestar en forma unificada. Bárbara Sosa dice, creo oportuno que el ciberpatrullaje podría disminuir los mensajes de odio en la red. Y a su vez Cintia González Gómez dice que el patrullaje está en el límite con el derecho de expresión y separarlo de los mensajes de odio sería más difícil de lo que se cree. A ver, ¿qué te parece? Se están contestando solas. Es decir, digamos, uno no puede ser la policía de lo publicado. Pero yo tengo una idea que, digamos, esta discusión respecto del límite de la libertad de prensa, yo voy a dar una pequeña contribución, un pequeño adelanto de nuestra posición. Nosotros le hicimos llegar a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados una inquietud en la cual nosotros decimos lo siguiente. Los portales de noticias tienen la posibilidad de que uno agregue un comentario abajo. Por ejemplo, después de la publicación de la noticia, uno puede agregar comentarios. Si uno lee los comentarios, realmente hay algunos, o muchísimos de ellos son absolutamente ofensivos. Y hay periodistas en los cuales dicen o sostienen por qué uno debería tener que exponerse, es decir, en un momento de trabajo para tratar de traer una determinada información, a un ataque de esta naturaleza por gente que se escuda con perfiles falsos o con nombres que no son los reales. Y yo trato de llevar el mismo ejemplo y digo, a ver, cuando no teníamos redes sociales, si alguien leía una nota en un medio de comunicación y no le gustaba, escribía una carta del lector. Y el medio de comunicación elegía si la publicaba o no la publicaba, aunque esté o no esté de acuerdo con el contenido de la nota. Pero había un determinado idioma de respeto en el cual una persona aceptaba o no aceptaba la publicación de esa carta. Y se encontraba la responsabilidad del editor en juego de si qué cosas se publicaban o no se publicaban, porque, digamos, tenía que ver con si estaba generando o no estaba generando determinado dato. Nosotros proponemos lo mismo. Decimos, ¿por qué los administradores de los portales de noticias aceptan cualquier tipo de comentario
sin pedir una identificación, para que, a ver, que si quieren publicar cualquier cosa, que la publiquen. Pero la persona que la publica se tiene que hacer cargo de lo que publica. Y una persona tiene que saber quién es el que lo dijo y eventualmente, si se cree que tiene algún tipo de ofensa o algún tipo de delito, tiene contra quién accionar. Y no permitir este tipo de trolls o perfiles falsos o este tipo de situaciones. Cuestiones que sirven para otra charla, como bien decía, del tema de la libertad de expresión. Pero yo no creo en un patrullaje. Yo sí lo que creo es estar atentos con trabajos como el que hacemos nosotros u otra gente, en el cual tampoco, digamos, nosotros podemos saber qué es lo que se está diciendo, pero hay cosas que uno cuando las dice se tiene que hacer cargo. Es decir, una cosa es que la diga en una charla privada y otra cosa es que la publique para todos y que sea del dominio público. Y si se hace del dominio público hay que hacerse cargo, y si eso genera un delito, y tendrá que hacerse cargo. Tal cual. El tema, mirá, de libertad de expresión, la verdad, es un tema muy, muy delicado y que ha dado varios conflictos en esto. Y yo creo que como todo derecho tiene sus límites, tiene limitaciones. No puede ser Yo tengo ningún derecho es absoluto. Tengo escrito una Ninguno. serie de cosas al respecto. Bueno, y fíjate vos que dentro de la Convención Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos ha habido algunos casos que incluso se han aplicado en forma tal vez extrema o equívoca sentencias en favor de la libertad de expresión en situaciones que no la daban. Un tipo que niega públicamente un genocidio, por ejemplo, ¿no? Y eso tenemos experiencia, tanto judíos como armenios, ¿no? El tipo tiene que pasar impune. El tipo va y da conferencias, por ejemplo, en Suiza, sobre que no existieron estos genocidios. No pasa nada. O sea, bueno, justamente ha habido una sentencia muy interesante que, bueno, es una temática en definitiva que deberíamos aplicar, deberíamos tratar, querido Ariel, en otra oportunidad. Cuando quieras es otro tema de charla, y como otro tema. Hay material de sobra. Yo tengo publicada una serie de opiniones al respecto en distintos artículos, y para dar un adelanto mínimamente, yo lo que entiendo es que hay un límite en la libertad de expresión, y que tiene que ver con que yo no puedo negarle a otro derechos que quiero para mí. Es decir, yo no puedo sostener esto, por ejemplo, justificar de que determinadas personas tienen derecho a la vida y otros no. Por un origen, por determinada situación, o a alguien le corresponden en una democracia derechos que que yo sí puedo tener y vos no, solamente por determinadas situaciones, por ejemplo. Por supuesto, con todas teniendo en cuenta todas las excepciones que el derecho penal indica. Pero no por una condición innata de determinada persona, una persona tiene que tener, digamos, puede justificar más derechos que a uno que a otro. Aquella persona que corre ese límite, yo creo que ahí hay un límite en la libertad de expresión. Está el famoso tema de la ¿cómo se llama? La paradoja de Popper, digamos, en el tema de si debemos tolerar a los intolerantes, en el sentido de que si toleramos a los intolerantes y permitimos que los intolerantes puedan tener manejo del poder, llegará un momento de que se van a hacer cargo de nosotros porque no nos van a tolerar, entre comillas, o sea que la tolerancia no es una palabra que a mí me convenza, me gusta más la convivencia. Es decir, todos tenemos derecho a la misma convivencia, pero si permitimos que determinadas personas decidan quién sí, quién no, y a esa persona le damos el mismo derecho, llegado el momento, él nos va a quitar el nuestro. Y no juega con las mismas reglas de juego, por ejemplo. Muy bien. Sí, me gustaría escucharlo a Darío, que no sabía. Darío, sobre esta cuestión también, ¿vos qué punto de vista tenés? Yo creo, en inglés suena mucho mejor, pero no hay que confundir free speech with hate speech, se dice en inglés. No hay que confundir libertad de expresión con discurso del odio.
digamos, y lo que sabemos en el ámbito que estamos, todos los derechos son subjetivos, no existe derecho absoluto, no tiene por qué la libertad de expresión ser el derecho absoluto. Digamos, uno tiene que, esto bueno, obviamente es objeto de estudio como lo estábamos hablando, uno tiene derecho a decir un montón de cosas, también tiene que hacerse responsable de sus actos. Y el que genera daño con el acto tiene que hacerse cargo del daño. Lo que pasa es que Internet y redes sociales es como un cuarto negro enorme, donde estamos todos, y no importa el que golpea, nadie sabe quién fue. Entonces, por el anonimato y por todo lo que hablamos, por eso es importante crear un espacio más seguro. Y retomo un poco algo que dijo Ariel, pero que es importante, cuando hablaba de las redes sociales, de Internet, de lo peligroso que son, de lo vulnerable que son los chicos. Así como antes uno lo que planteaba es, el afuera de casa es inseguro, pero eso no significa que te voy a dejar encerrado a una persona toda la vida, sino lo que hacíamos era concientizar, preparar, capacitar para poder manejarse afuera del hogar, y todas las instituciones educativas tienden a preparar a la gente para la vida fuera del hogar. Lo mismo tenemos que hacer con las redes sociales, prohibirle a los chicos las redes sociales, o prohibirle a los chicos que lean comentarios, o prohibirles que participen de juegos, lo único que va a hacer es que parezca más tentador eso. Lo que hay que hacer es primero concientizarse uno, para poder concientizar al resto, y crear un espacio más seguro para todos los que somos usuarios en esos mundos. Así que esa sería mi opinión un poco de lo que estábamos conversando. Bueno, muy bien. Me parece que ya estamos casi en la hora y media de esta buenísima charla. Creo que, Ariel, si querés agregar algo en esto. No, agradecerte el espacio, agradecerles a todos ustedes como que están aquí, que han hecho preguntas interesantísimas, que nos permiten reflexionar. Y por supuesto, siempre estamos a su disposición para que nos busquen, para que sigan charlando, para que sepan más de aquellas cosas que nosotros hacemos, y que por supuesto seguimos sosteniendo de que todo lo que nosotros podamos trabajar para una mejor convivencia en la diversidad y evitar esto que tenga que ver con el mensaje de odio, con la discriminación, con el racismo, con la xenofobia, ahí nos tendrá en primera fila y junto con la cátedra que para eso fue creada. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos adiós. Muchas gracias. Hasta pronto. A todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.